Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles, porque no los había saludado desde el año pasado. Se pasa rápido el tiempo y ya habían un par de semanas que no había estado por acá, pero me da mucho gusto poder acompañarles nuevamente en esta serie que pues ya tenemos. Ya perdí la cuenta cuántas semanas llevamos en Gálatas después de la pausa que se hizo ahora en vacaciones de diciembre por las diferentes ocasiones especiales en torno a la Navidad. Y pues hoy vamos a continuar, como se pudieron dar cuenta en la lectura, en un pasaje que es muy conocido por muchos de nosotros, un pasaje, pues me atrevo a decir famoso, probablemente que has escuchado en repetidas ocasiones. Y antes de poder comenzar con el mensaje de esta mañana, les pido que ahí donde están puedan inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de alabar y bendecir tu nombre, pero también, como siempre, de tener la libertad de tener una Biblia en nuestras manos, de poder abrirla, de poder estudiarla, de poder meditar en torno a ella. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú permanezcas en este lugar. Espíritu Santo, te pido que tú seas quien guíe este mensaje, quien guíe mis palabras y quien abra los oídos físicos y espirituales de cada persona que se encuentran aquí. Te pido, Señor, que nos ayudes y lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Muy bien. En lo que se prepara la presentación, quiero aprovechar para hacer un poquito de contexto de lo que vamos a hacer a raíz del pasaje que estamos explorando. Hemos tomado la decisión, los que nos dedicamos a enseñar en esta iglesia, que ameritaba hacer una especie de miniserie dentro de la serie, dado que en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, pues tenemos diferentes elementos muy importantes en torno a las obras de la carne y en torno al famoso fruto del Espíritu. Entonces, el mensaje de hoy va a servir como una introducción a lo que estaremos viendo en las próximas semanas. Entonces, vamos a dedicar todavía un buen rato. Parecía que íbamos a acabar Gálatas, ¿no? Ya estamos en capítulo 5, solo falta el 6. Pero vamos a dedicarle varias semanas a este capítulo o a esta porción del pasaje 5. Bueno, pues para empezar, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido como esta persona que están viendo ahí en pantalla, y tal vez más allá de una imagen, acompañarla de una frase como esta de ¿por qué dije o por qué hice eso? ¿No? Algo que sabes que era incorrecto, inoportuno, inapropiado decir o hacer, y que de todas formas lo dijimos o lo hicimos. Yo me he dado cuenta que muchas veces cuando pedimos perdón, ya ni siquiera pedimos perdón por la situación sino que a veces pedimos perdón por lo que acabamos diciendo porque estábamos enojados, por ejemplo, o por lo que acabamos haciendo porque ya te peleaste por lo que se supone que había originado la discusión. A veces ni siquiera nos acordamos qué fue lo que originó la discusión, sino que más bien nos tenemos que remontar a pedir una disculpa y ofrecer un perdón por la ofensa que ya cometimos a raíz de esa discusión. No sé si estás conmigo en eso o si nada más me pasa a mí. Pero yo me atrevo a decir que esta frase de por qué lo dije y por qué lo hice nos pasa probablemente más de una vez a la semana, si no es que más de una vez al día. Y bueno, eso tiene que ver justo pues con el pasaje que vamos a explorar el día de hoy, pero para ello quiero introducirlo con esta
comentario que encontré en la Biblia de Estudio de la Vida Plena que dice: la batalla que se libra dentro del creyente es si se rendirá a las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa y volverá a someterse al dominio del pecado, o si cederá a las exigencias del Espíritu y continuará bajo el dominio de Cristo. O sea, es opción 1, opción 2. Este conflicto dentro del creyente debe continuar durante toda su vida terrenal si al fin ha de reinar con Cristo. Y esas son las malas noticias del día de hoy. Esta lucha entre la carne y el Espíritu, pues ¿qué crees? Va a estar sucediendo mientras tengamos este cuerpo aquí en esta tierra. Eso no te puedes librar. Pero si, como dice al final del comentario, si lo que queremos es reinar junto con Cristo, pues en esta vida entonces tenemos que elegir en esa batalla que vamos a estar teniendo cada día. Y el título de este mensaje se llama Andando en el Espíritu, no en la carne. Andando en el Espíritu, no en la carne. Y vamos a dividir la enseñanza de hoy en 3 partes. Vamos a hablar de la diferencia entre andar en la carne o andar en el Espíritu. Vamos a platicar sobre los resultados que trae el andar en la carne y los resultados que trae andar en el Espíritu. Y también el resultado de esos resultados, ¿no? Y vamos a concentrarnos ahí en lo que viene en Gálatas capítulo 5, comenzando en el verso 16. Así que vamos a entrar en materia, vamos a platicar sobre esta primer parte que tiene que ver con andar en la carne o en el Espíritu. Como bien leíamos, Gálatas 5:16 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y voy a comenzar con la parte 2 y después regresamos a la parte 1 de andar en el Espíritu. Primero, cuando tú ves el verbo en el griego, que se traduce aquí en la Reina Valera como satisfacer los deseos de la carne, es muy interesante echar un vistazo porque no necesariamente es como, tal vez como nosotros lo traduciríamos cuando tú tienes hambre, comes y dices, pues me siento satisfecho. Pero fíjate, el verbo es que se lleva a su fin, que se finaliza algo, que se ejecuta, se completa o se cumple, pero esto es muy interesante, como resultado de una orden. Como resultado de una orden. O también se puede traducir como pagar tributo a alguien. Y normalmente cuando se pagaba tributo no era a cualquier persona. El pagar tributo tenía que ver con una autoridad, con alguien que estaba reinando, por ejemplo. Eso es lo que se vuelve interesante de este verbo. Por eso en la Nueva Versión Internacional dice, no sigan los deseos de la carne. Porque, ¿qué crees? Le estás haciendo caso a lo que dice esto. Entonces no nada más es satisfacer una necesidad, es seguir las órdenes de tu carnota. Y por eso cuando la gente dice, ay, pues es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera hacer, sí es cierto en el sentido de que tenemos libre albedrío, así nos creó Dios. Pero esa libertad, entre comillas, realmente estás sometido totalmente a lo que dice tu carne. Estás ejecutando, estás completando, estás cumpliendo las órdenes de tu carne. Estás pagándole tributo con tus acciones a la carne. Y entonces ahí es algo que se vuelve este conflicto que decíamos al inicio entre vas a satisfacer los deseos de la carne, vas a seguir los deseos de la carne o vas a andar en el Espíritu. Efesios 2, capítulo 3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí Pablo nos ayuda a entender esto de seguir las órdenes de algo o de alguien. Por eso dice, pues lo que está pasando es que estás haciendo la voluntad de la carne y de tus pensamientos. En la Nueva Versión Internacional dice, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Lo que sucede cuando satisfacemos los deseos de la carne o cumplimos
lo que la carne dice, es que al final del día le estás haciendo más caso a esta carne que tenemos, a esta condición pecaminosa que hacerle caso a Dios. Eso es lo que está sucediendo acá. Por eso dice, pues le haces caso a tu voluntad. En Romanos capítulo 6, versos 12 al 14 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ahí nos pone todavía este elemento de que el pecado puede tomar el rol como de un rey, está reinando. Eso es lo que ocurre con varias personas. Entonces te dice ahí, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y nuevamente dice Pablo, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya habíamos explorado este pasaje cuando platicamos de Romanos, pero fíjate todos los verbos, las palabras que tienen que ver con estar sometido a lo que el pecado dice. El pecado teniendo esta figura como de rey o reinando. El pecado teniendo esta figura de dominio. Entonces le haces caso. Incluso un poco más adelante, en Romanos 6:16, solo cito en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces, tiene que ver con esta esclavitud para con tu naturaleza pecaminosa, la carne, el pecado, ¿no? Y por eso, pues en este primer apartado, simplemente vale la pena resaltar, pues que los deseos pecaminosos esclavizan. Y no necesariamente vamos a hablar, porque tal vez es muy fácil pensar en alguien que es adicto a algo, ¿no? No levantes la mano, pero si alguien de aquí ha batallado con alguna sustancia, por ejemplo, si has batallado con consumir cigarrillos de nicotina, si has batallado con alcohol, si has batallado con algo todavía más fuerte, pues claro que vas a decir, híjole, ese deseo de fumar, ese deseo de tomar, ese deseo de consumir A o B o C, te vuelves esclavo. Ahorita están haciendo una campaña muy fuerte en nuestro país en torno a diferentes drogas, ¿no? El famoso fentanilo, ¿no? Lo escuchas, mis hijas se saben de memoria la canción que está en el radio, ¿no? De repente están en el carro y van cantando la canción del fentanilo. Pero está en una campaña muy, muy fuerte, agresiva, contra hacerte consciente de lo que pasa con el fentanilo. Y están pasando en las noticias incluso reportajes entrevistando a la gente en las calles que están en situación de calle y que consumen fentanilo todos los días. Acabo de ver uno en la semana en el que una persona pues tiene una sobredosis, tienen que llamar a paramédicos, lo reaniman, lo levantan y en cuanto ya está alivianado, después de un par de horas que estuvo ahí tirado en el piso inconsciente, pues prácticamente hacía nada de morirse, ya que está levantado, se tiene que volver a poner el fentanilo. Así de, o sea, estuviste así de morirte hace un par de horas atrás y te vuelves a meter la sustancia que te llevaba a la muerte. Eso es lo que sucede. Estás totalmente esclavizado a ese deseo pecaminoso. Ahora es muy sencillo a veces entenderlo con alguien que tiene una adicción de esta naturaleza. Pero hay gente que no puede dejar de un lado las envidias, los chismes, todo lo que vamos a leer un poquito más adelante. Está esclavizado o esclavizada totalmente a ese deseo. Y no solo eso, pues como esos deseos esclavizan, pues entonces tenemos que andar en el espíritu en lugar de en la carne. Y por eso entonces, algo que hemos estado viendo en Gálatas, no sé si han dado cuenta de esto, pero Pablo a cada rato está haciendo contrastes entre libertad y esclavitud, en este caso, por ejemplo,
entre la carne y el espíritu. Siempre está haciendo estos contrastes, como un ping-pong entre estas dos ideas todo el tiempo. La semana pasada ustedes exploraron justo temas que tenían que ver con esclavitud y libertad. Y entonces viene esta otra parte que ya leíamos, pero que ahora hay que explorar. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Me encanta que Pablo tiene que ocupar dos verbos diferentes. No ocupó el mismo verbo las dos veces, porque podría haber dicho, anden en el espíritu y no anden en los deseos de la carne. O podría haber dicho, satisfagan lo que dice el espíritu y no satisfagan lo que dice la carne. Pero ocupó otro verbo diferente, porque el verbo andar, sí, se puede traducir tal cual como caminar, pero también tiene otras traducciones. Puede ser abrirse camino o progresar. Y de manera un poco más metafórica, que lo vemos a lo largo de la escritura, ahorita vamos a ver algunos pasajes para ilustrar esto, tiene que ver con vivir, más allá de solamente caminar. Y por eso nosotros seguimos ocupando también cómo nos conducimos en esta vida, ¿no? Que tiene que ver con la manera de vivir, no que tengas un vehículo y tengas facultad de conducirlo, pero tiene que ver con esta idea de vivir. Y por eso la Nueva Versión Internacional pues lo traduce de esta forma. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Entonces, contraste entre seguir los deseos de la carne, obedecer a la carne, pero ahora es vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu. Ahora, bien podría haber puesto Pablo que siguiéramos las órdenes de Dios, ¿no? Obedécelo tal como se te dice, pero está hablando como en un sentido todavía mucho más amplio que tiene que ver con, yo creo que el propósito detrás de esto. Y mira, el comentario bíblico Mundo Hispano simplemente hace este señalamiento que también es interesante. Dice, andad está en el tiempo presente, que indica algo continuo o un estilo de vida que es habitual. Andad, eso es algo continuo, algo que tiene que ver con nuestro día a día. Y también por eso son súper intencionales los escritores de la Biblia, por inspiración divina, hay una intención detrás del verbo que se ocupa y el tiempo que se ocupa. Si seguimos explorando el pasaje, o más bien otros pasajes, en Pablo ya también dijo en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El mismo verbo, está apareciendo aquí el mismo verbo. Aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es decir, Pablo no va a negar que este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa, este mundo es una realidad. No lo va a negar. Va a decir, aquí estamos andando. En alguna ocasión les llegué a platicar que yo sí conocí una iglesia en San Luis Potosí, que la verdad estaba pues rayando en el ámbito de ser una secta, porque lo que proponía el pastor era hacer una burbuja para librarte de este mundo. Entonces lo que él estaba haciendo era que iban a comprar de manera colectiva como congregación diferentes terrenos a las afueras de la ciudad para construir la iglesia, el templo y alrededor las viviendas. Entonces nada más era ir a vivir ahí como esa comuna especie, más o menos, ¿no? Y dice, a ver, espérate, o sea, pues primero hubo todo ahí un rollo detrás por la recaudación de esos fondos, ¿no? Pero al final del día es, a ver, no podemos simplemente pensar que no está pasando nada y como alejarnos y irnos al bosque y vivir ahí, se acabó. No, tarde que temprano vas a tener que lidiar con este mundo y con el pecado. Entonces Pablo no está negando esto. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y otro pasaje también en Romanos 8:1, mismo verbo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si cambias un poco el sentido de esta oración, pues podemos decir, los que sí están condenados, pues son los que están andando en la carne.
los que están andando en el Espíritu, no puede haber condenación para ellos. Tiene que ver con tu estilo de vida, ¿no? En Romanos 8, un poquito más adelante, en los versos 3 y 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, sería muy sencillo quedarnos con la última línea del versículo 4. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Pero es necesario ampliar la vista para ver por qué. Y lo cantamos hace un momento cuando entonábamos el poder de la cruz. Y decía nuestro hermano también al inicio de que explicaba esa canción, pues si no fuera por la cruz, pues ¿qué estaríamos haciendo acá? Y no nada más la cruz, sino la resurrección. ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Por eso Pablo tiene que explicar que esto que está resaltado en negritas de ahora no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, es gracias a que Jesús llevó en la cruz el madero todo el pecado. Él se hizo carne, Él se puso en una condición de pecado como tú y como yo, y lo llevó ahí a la cruz del Calvario. Y entonces podemos decir, gracias a la cruz, que Cristo lo llevó ahí. Y entonces ahora sí, ya no vivo según la carne, sino vivo según el Espíritu, que vivificó a Cristo de entre los muertos y lo levantó. ¿Sí te das cuenta todo lo que se conecta detrás de esto? Y que ya hemos estudiado en el libro de Romanos también. Ahora bien, ¿cómo resumimos esta partecita? Pues es, si andamos conforme al Espíritu, pues no vas a andar conforme a la carne. ¿Oh? Si yo estoy dando vuelta a la derecha, pues no puedo estar dando vuelta a la izquierda al mismo tiempo. Si voy en dirección al norte, no podría estar yendo en dirección al sur. Si me mandaron a Bodega Aurrera aquí enfrente, pues no podría estar yendo aquí a la 3B. O sea, o es una ruta o es otra ruta, no se puede las dos al mismo tiempo. Si andamos conforme al Espíritu, pues no vamos a andar conforme a la carne. Regresando ahí a nuestro pasaje en Gálatas 5, dice, esto es importante, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y ahorita completamos lo que dice el verso 17. En la Nueva Versión Internacional dice, porque esta, haciendo referencia a la carne, desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Alguna vez, especialmente los que ya no son tan jóvenes, o bueno, los que son jóvenes tal vez todavía les pasa, que ibas a pedir algo que claramente sabías que de parte de tu papá o tu mamá la respuesta iba a decir no, y decías, pues de todas maneras lo voy a ir a pedir, de todas maneras voy a pedir este permiso, a ver si se puede, ¿no? Pero ya sabías que la respuesta iba a ser no. Y entonces tu respuesta a veces era, pues, de todas maneras voy a hacerlo. Y entonces la frase a veces de la mamá principalmente era, pues haz lo que tú quieras. Pues haz lo que quieras. Pero ese haz lo que quieras no te estaba dando permiso. O sea, ella ya te había dicho un no. Tú de todas maneras has dicho, pues de todas maneras lo voy a hacer. Entonces llega un punto en el que la mamá te decía, pues haz lo que quieras, ¿no? Porque se contradicen. En secundaria yo tuve una amiga que a cada rato me pedía consejos. Sabía que yo era cristiano, sabía que
pues bien que mal tomaba buenas decisiones y a cada rato me pedía consejos y luego cuando le preguntaba, oye, ¿qué fue lo que hiciste? Como para ver si había tomado mi consejo, no, nada que ver con mi consejo. Entonces cuando a la vuelta siguiente me volvía a pedir un consejo, le decía, pues mejor, ¿para qué te digo algo si de todas maneras vas a hacer lo que tú quieres? ¿Y sabes qué es lo muy radical en la Escritura? Que la Biblia dice que Dios nos entrega a nuestros delitos y a nuestros pecados. Y se escucha bien fuerte. Pero ¿sabes lo que está diciendo Dios? Es justo eso. En tu condición de libre albedrío, que ya te explicó de pe a pa lo que sí se puede, lo que no se puede, ¿por qué te conviene esto? Porque muchas veces es la otra frase de los papás, te lo estoy diciendo por tu bien. Y a veces lo entendemos más tarde. Pero casi siempre la frase detrás de haz lo que quieras está también, ya te explicó varias cosas, te lo estoy diciendo por tu bien. Dios también nos lo dice por nuestro bien, no nada más porque nos quiera molestar. Y por eso llega el punto en que en la Escritura dice que nos entrega a nuestros delitos y pecados. Es decir, te dice, pues haz lo que quieras. Yo ya te dije lo que tienes que hacer. No quieres, haz lo que quieras. Te entrego. Adelante. En la Biblia del diario Vivir dice, Pablo describe las dos fuerzas conflictivas en nosotros, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. A veces nos lo pintan como el diablito y el angelito, ¿no? Pero esos malos deseos, esas inclinaciones hacia el mal están ahí todo el tiempo. Esta lucha es continua, como decíamos al inicio. El comentario bíblico Mundo Hispano dice, todo cristiano tiene dos naturalezas. La pecaminosa que recibimos de Adán y la espiritual que recibimos de Dios cuando se cree y viene por el Espíritu Santo. Estas dos naturalezas se oponen en deseo y propósito. La carnal quiere satisfacer sus deseos carnales, la espiritual quiere agradar a Dios. Y eso es esta lucha continua, ¿no? Esta lucha continua. Y si seguimos leyendo el versículo, completamos la frase, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso también es complejo, pero explica muchas cosas. La Nueva Versión Internacional dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Y por eso al inicio del mensaje te decía, si ha llegado ese momento o vives esos momentos en los cuales dices, ¿qué acabo de decir? Lo que acabo de decir yo no lo quise haber dicho, no lo hubiera dicho, no lo quise haber dicho. A veces es como, oye, lo pensé, pero al mismo tiempo lo dijiste. Porque muchas veces hacemos cosas que no queremos. Pablo lo explica con mayor detalle en Romanos capítulo 7. En los versos 15 al 21, nada más me voy a brincar el 16. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tú le preguntas a personas que están metidísimas en algún tipo de pecado y te pueden decir esto, de verdad yo ya no quiero estar haciendo esto, pero no puedo detenerme. Especialmente cuando es un tema de una adicción profunda, dicen, no me gusta, no quiero, pero no puedo detenerme. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa es la explicación detrás de cualquier adicción, por ejemplo. Tú ya no tienes ningún control. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y Pablo va a reconocer que no somos buenos por naturaleza como algunos pueden enseñar. Es que el ser humano es bueno, pero toda la condición alrededor, la cultura, etcétera, etcétera, es lo que provoca esa maldad. No hay nada bueno ahí dentro.
En la Nueva Versión Internacional lo pone: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita, dice Pablo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Ese conflicto con la naturaleza. Ahora, este clamor que leíamos hace un momento de Gálatas, que dice: para que no hagáis lo que quisieres, o ustedes no pueden hacer lo que quieren. La Biblia de Estudio del Diario Vivir dice: esto es más que el grito de un hombre desesperado. Describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha contra el pecado o trata de agradar a Dios, guardando reglas y leyes, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. Nunca debemos subestimar el poder del pecado. Nunca debemos intentar luchar con nuestras fuerzas. Satanás es un tentador astuto y nosotros tenemos una gran capacidad de excusa. En lugar de enfrentar el pecado con el poder humano, debemos apropiarnos del poder enorme de Cristo que está a nuestra disposición. Esta es la provisión de Dios para vencer el pecado. Él envía al Espíritu Santo para vivir en nosotros y darnos poder, y cuando caemos, amorosamente nos ayuda a levantarnos. Entonces, por eso, pues en medio de esa lucha entre pecar o agradar a Dios, pues debemos depender del poder del Espíritu. Llega ese punto en el que tú tienes que decir justo eso: pues yo solo no puedo, Dios, necesito de tu ayuda. Los alcohólicos anónimos, ese es uno de sus puntos, tienen que reconocer que no nada más está en ellos. Ahí está, en sus puntos principales, reconocer que Dios les tiene que ayudar, porque solos no pueden. Y entonces vamos pues al apartado 2, que tiene que ver con los resultados de andar en la carne o los resultados de andar en el Espíritu. Y esto es algo que sabemos muy bien, pero vamos a resaltar algunas cosas importantes. Si continuamos nuestra lectura, Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a poner ahí una pausa, porque este verbo que aparece aquí, o esta palabra más bien, no verbo, puede ser manifiestas, evidentes, conocidas, o en el sentido del verbo, manifestar es que es algo que es claramente reconocido o conocido. Por eso la Nueva Versión Internacional dice: las obras de la carne se conocen bien. No hay mucho que tengamos que aclarar para distinguir cuáles son las obras de la carne. O sea, son evidentes, es obvio que ese es un resultado de la carne, no del Espíritu. Y pues si le agregamos lo que dice el resto del pasaje, pues manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, como les decía en la introducción, pues en próximas semanas, o a partir de la próxima semana, vamos a profundizar un poco más en estos 3 versículos. A diferencia de lo que vamos a hacer con el fruto del Espíritu, para que no se espanten, no vamos a dedicar un domingo por obra de la carne. ¿Ok? O sea, no, el próximo domingo no nada más toca adulterio. ¿Sí? Pero se tienen que ir agrupando, porque hay manera de agrupar estas obras dependiendo del impacto, me atrevería a decir, o a quién está siendo afectado, ¿no? Y hay diferentes maneras de clasificar, pero vamos a irlos agrupando, estas obras de la carne. Entonces hoy yo no les voy a explicar pues qué es adulterio, no les voy a explicar qué es fornicación, inmundicia, etcétera. Eso va a ir tocando en las próximas semanas. Pero va a ser importante que tengamos esto en mente. Como les decía, yo voy a dar una introducción sobre este tema. Y
Dice la Biblia de Estudio del Diario Vivir, todos tenemos deseos naturales hacia el mal y no los podemos ignorar. Si yo me regreso a la lista, pues habrá gente que diga, oye, ¿sabes qué, Mike? Yo no batallo para nada con temas de adulterio y fornicación. Ah, perfecto, qué bueno, gracias a Dios. Es más, yo me considero como un Pablo, que soy célibe y así me voy a quedar el resto de mi vida y voy a ir al mundo a predicar. Está bien, perfecto. Pero ¿qué crees? O sea, habrá gente que le batalle con enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. Y habrá gente que le batalle con las borracheras. Habrá gente que no le batalla con eso, ni le importa. Pero por eso dice acá en esta frase, todos tenemos deseos naturales hacia el mal y no los podemos ignorar. Si tú ya sabes que le batallas con el alcohol, pues tienes que tener una especial cautela con eso. Tengo un amigo cercano de la iglesia que le batalló en sus días de juventud con el alcohol y él sabía que para él una no era la famosa frase de una, ¿cómo es? A ver si se la saben algunos. Híjole, nadie se la sabe. Una no es ninguna, por ahí dicen, ¿no? No, es que una no es ninguna. Él sabía clarísimo que una era más que una, porque había batallado mucho con eso. Y entonces para él no era de, sí, no pasa nada, que la carnita, no era nada, cero. Gracias, pásame una Coca Light. Pero entonces no puedes ignorar los que sí te corresponden, porque todos tenemos deseos naturales hacia el mal. Estos incluyen pecados obvios, hay pecados muy escandalosos, como inmoralidad sexual, hechicería, pero también incluyen los pecados menos obvios, como la ambición, el odio y los celos. Porque a veces como cristianos, sí, hacemos unos señalamientos tan severos para el que es un inmoral sexual, para el que te topas en la cantina 3, 4 veces a la semana. Pero hay otros pecados que se quedan ahí como medios más debajo de la cobija y no pasa nada. Pero pues nadie se da cuenta de los que están con el celo a todo lo que da y la envidia a todo lo que da y la contienda a todo lo que da, porque eso no se nota tanto. Hace varios años leí un libro que me pareció muy interesante que se llama Pecados Respetables. Y lo que justo exploraba el autor era eso. Oye, ¿por qué nadie se escandaliza por el chisme? Pero si llega el adúltero a la congregación, lo pasan al frente y se tiene que confesar aquí con toda la congregación. ¿Y el chismoso? Y entonces él en cada capítulo trata un pecado respetable. A eso no le vamos a hacer tanto caso. Pablo dice, todos estos son manifestaciones de tu carnota. Todos están ahí en el mismo grupo. Y los malos deseos, independiente de cuál sea, todos son perversos, son destructivos, son fáciles de encender, son difíciles de sofocar, son egocéntricos, son opresivos y posesivos, son decadentes, son pecaminosos y son mortíferos. Todos. No solo el inmoral sexual, no solo el borracho. Yo siempre lo he visto de esta forma. Hay pecados que te van a llevar a la tumba más rápido que otros. Créeme, yo no me voy a morir físicamente por andar de chismoso. Bueno, pues no pasa nada. Pero si soy un borracho, probablemente eso sí me va a llevar a la tumba más rápido que ser chismoso. No sé si me explico. Pero todos son mortíferos en el sentido estrictamente espiritual. Hay algunos pecados que te van a tener que llevar al doctor para atender situaciones que tú mismo estás causándole a tu cuerpo, otros no. Pero a todos les pasa esto. Entonces, si satisfacemos los deseos de la carne, pues ¿qué crees? Pues el resultado va a ser pecado. No hay más. Si tú le haces caso a lo que la naturaleza pecaminosa dice, pues no esperes que suceda otra cosa más que vas a pecar.
Es como muy obvio. Satisfaces las demandas de naturaleza pecaminosa, el resultado va a ser pecado. Pero en contraste, dice Pablo que si somos guiados por el Espíritu, pues no vamos a estar bajo esa ley del dominio del pecado. Dice en la Nueva Versión Internacional, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y la Biblia de Estudio del Diario Vivir dice, el ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír, predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y su diligencia para actuar. No es magia. Si yo batallo con inmoralidad sexual, con adulterio, y ya sé dónde está el lugar donde puedo ir a pecar, donde puedo contratar mujeres, y esa es la ruta que siempre quiero tomar, pues no va a bastar con que vaya manejando después del trabajo y diga, Señor, líbrame de la tentación, y veo por ahí a la distancia el lugar y ya me estoy estacionando y sigo orando, Señor, líbrame de la tentación, y ya estoy sacando la cartera para pagar mi cover de entrada, Señor, líbrame de la tentación, y ya estoy ahí dentro, Señor, líbrame. No es magia. Por eso dice aquí, predisposición para obedecer, sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y diligencia para actuar, es decir, hay que hacer algo diferente. En el seminario yo tomé una materia que tenía que ver con adicciones. Y en los libros de texto que nos ponían de casos de estudio, te soy franco, hay veces que mejor me brincaba las páginas y ya me iba a la conclusión, porque muchas veces tenía que ver con casos delicados de creyentes tal vez importantes o de figuras, ministros, ¿no? Y era de, no, ¿qué necesidad tengo que leer? Mejor vamos a la conclusión, ¿qué fue lo que pasó? Pero el punto principal en tema de adictos era que tienen que cambiar ciertas acciones. Entonces, si yo sé que esta ruta que tomo invariablemente me va a hacer que me pare en el antro, en la cantina, en lo que sea, pues cambiamos ruta ya desde ahí. Si ya sé que esta persona que me va a llamar me va a provocar que caiga porque me convence, pues me alejo a esa persona, la bloqueo de mis contactos. Esa diligencia para actuar. Sí, dependiendo del Espíritu Santo, pero también hay que hacer algo. Y dice, cuando el fruto del Espíritu se despliega en nuestras vidas, es una señal o resultado de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Es decir, si le estás haciendo caso a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No como mi amiga que me pedía consejo y luego le preguntaba, ¿y qué hiciste? No, hice esto. ¿Para qué me preguntaste? Lo mismo acá. Así como las ramas de una vid tienen que estar conectadas a la viña para dar uvas, el fruto del Espíritu es evidencia de estar conectados a Cristo. Entonces por eso la Escritura dice, más el fruto, en contraste. Estas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es carpos, fruto, el fruto de los árboles, de las viñas, del campo, pero también tiene que ver con descendientes. Tiene que ver con algo que se da a luz. Algo que implica vida, más el fruto del Espíritu es. La palabra fruto está en singular. Las manifestaciones de la carne que están en plural son contrarias al fruto del Espíritu que está en singular. Muchas veces nos equivocamos y hablamos de los frutos del Espíritu. Y dice aquí, la razón por la que Pablo menciona la palabra fruto es que como un racimo de uvas, y es la manera más fácil de comprenderlo, todos los frutos son parte de una sola unidad. Todas estas virtudes deben estar en unidad en la vida de un creyente. Van interrelacionadas una con la otra. Ahorita te pongo un breve ejemplo sin profundizar porque vamos a ir viendo, ese sí tengo buenas noticias. Cada elemento del fruto del Espíritu se va a tocar de forma separada. Ahí sí nos vamos, después de que nos metan las regañadas de nuestra vida con las obras de la carne, en un par de sesiones, luego ya vamos a dedicarle mucho más tiempo al fruto del Espíritu. Porque dice, como bien sabemos,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo que te decía de que se ocupa en singular es porque, fíjate, solo voy a poner los dos elementos, los del inicio. Sería rarísimo estar en una comunidad donde podamos decir, aquí hay un chorro de amor, pero no hay gozo. O sea, a ver, espérate, ¿cómo? No, es que vieras Mike, cómo nos amamos, pero nomás el ambiente, pero así, mira, no hay nada de gozo. Como que no hace sentido. O de otra forma, ¿no? Híjole, ¿sabes qué? Estoy experimentando tanta paz, pero no hay paciencia. ¿Cómo? O sea, van de la mano. Si experimentas paz, probablemente va a haber mucha paciencia, aunque la situación alrededor esté horrible, esté caótica. O vieras qué tan manso soy, qué tanto templanza o dominio propio tengo conmigo, pero no puedo amar a mis hermanos. No se puede. Todo está interrelacionado, por eso es el fruto del Espíritu con diferentes elementos. El fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo produce estos rasgos de carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Porque acuérdate que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esto tiene que ver con su naturaleza, no con la nuestra. Ellos son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo por tratar de llevarlo sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. Por eso es un fruto, no es el producto de solamente obedecer a lo que dice la carne, por ejemplo. Porque tiene que estar esta conexión como la vid. Debemos conocerlo, debemos amarlo, debemos recordarlo, debemos imitarlo. El resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley, amar a Dios y al prójimo. Porque algo que vamos a ver cuando detallemos el fruto del Espíritu es que el fruto del Espíritu, así como leíamos, miren, me voy a regresar lo que exploraron la semana pasada. En el versículo 14 de Gálatas 5, ya vieron este apartado que dice, porque toda la ley en esta sola se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si ampliamos todavía la óptica más, en otra porción de la Escritura dice que toda la ley y la Escritura se resumen en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Porque todos los mandamientos se van a poder resumir ahí. Lo voy a poner de otra forma. El evitar las obras de la carne se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y el resultado del fruto del Espíritu se resume en que estás amando a Dios y estás amando al prójimo. Por eso dice el propósito de la ley, amar a Dios y al prójimo. Ahí se va a resumir todo. Por eso Dios dice, no es posible que me digas que me amas a mí y odias a tu hermano. Y en contraste con lo que veíamos de las características de la obra de la carne, pues podemos hacer este contraste del fruto ahora. El fruto del Espíritu es bueno. El fruto del Espíritu es productivo. El fruto del Espíritu es difícil de encenderse y es fácil de sofocar. Es abnegado, es liberador y educativo, es edificante, es santo y trae vida abundante. Nada que ver con las obras de la carne, ¿no? El fruto del Espíritu siempre va a edificar y siempre va a traer vida, a diferencia de las obras de la carne. Y entonces, en contraste de lo que decíamos de, pues si tú te sometes a lo que dice la naturaleza pecaminosa y el resultado va a ser pecado, pues en este caso, si somos guiados por el Espíritu, pues el resultado va a ser dar fruto. Así. Se escucha fácil, no es tan fácil, pero esa es la conexión.
En esta porción de la Escritura dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es, y ya dimos la lista, contra tales cosas, contra todas esas cosas del fruto del Espíritu, no hay ley. La Nueva Versión Internacional dice, no hay ley que condene estas cosas. Mira, independientemente de la Escritura, en diferentes ciudades, comunidades, países, hay leyes que condenan lo que se lista ahí como obras de la carne. Hay leyes que condenan temas de adulterio, por ejemplo, ¿no? Y en países con otras religiones, sumamente severo la condenación para el que es un adúltero. Y puedes hacer una revisión y varias de esas leyes, de esos elementos que aparecen ahí como obras de la carne, va a haber una ley, incluso independiente de la Escritura, que va a condenar ese acto. Si tú te agarras a trancazos allá afuera y te agarra la policía, probablemente pues vas a acabar atendiendo alguna situación para ver quién fue el culpable, ¿no? Ahí hablaba de homicidio. Si sucede un asesinato allá afuera y la autoridad hace la labor que le corresponde, pues va a haber una ley que va a condenar al asesino. Pero fíjate, aquí dice que el fruto del Espíritu no tiene ley que lo condene. ¿A qué se refiere esta parte? Esto me encanta porque dice este devocional, probablemente la parte más hermosa del pasaje en el versículo 23 es que se nos dice que contra tales cosas no hay ley. De hecho, sería correcto decir que podemos mostrar el fruto sin límites ni restricciones. Nunca podríamos mostrar demasiado amor, demasiado gozo, demasiada paciencia, demasiada benignidad, demasiada bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, sería medio absurdo que a diferencia de lo que pasa con la obra de la carne, vamos a pensar, yo estoy en adulterio, me cachan que estoy en adulterio, llegan los líderes de la iglesia y me hacen la observación y me hacen las amonestaciones correspondientes y me dicen, Mike, tienes que agarrar la onda, estás en adulterio. Me lo dicen una vez, sigo actuando mal, me lo dicen 2 veces. No es suficiente veces que me lo digan hasta que eso se detenga, porque hay una ley que lo está condenando. Pero si en contraste dicen, oye Mike, ¿qué se me hace que estás amando demasiado a Bere? Como que ya bájale como unas 4 rayitas a ese amor que estás manifestándole a tu mujer. O, oye, es que vemos que vienes con un gozo excesivo cada domingo, bájale como 3 rayitas a tu gozo mientras estás compartiendo la Escritura. No hay una ley que va a decir, oye, bájale amor, bájale gozo, bájale paz, bájale paciencia. Está bien, no hay nada que lo va a condenar porque mientras más abundante esté eso, mucho mejor. Si tú eres de las personas que va a escoger la fruta al mercado o al supermercado, es muy claro cuando dices, ay no, está como que se me hace que este limón ni jugo va a tener. O sea, tal vez se ve medio bonito, pero ya cuando, no, que se me hace que este limón no está bueno. Híjole, esta guayaba está bien mayugadota. No, que se me hace que esa no. Buscas una fruta que no nada más en apariencia, sino tú ya conoces su consistencia y digas, claro, esta es una muy buena fruta. Y hay de lugares a lugares. Por ejemplo, en algunos mercados pues ya te venden lo que sobra. Y bueno, si lo vas a usar para un ponche, pues tal vez no pasa nada, porque en ese momento se va a ir todo a hervir, ¿no? Pero si vas a darle la fruta a alguien, probablemente no le vas a dar esa misma fruta que aventaste en el ponche. Porque ahí sí se distingue cuando está en su mayor esplendor ese fruto. Es más, cuando ya identificaste el lugar donde venden tu fruta favorita, ya hasta, aunque te eches una vuelta adicional, ahí es en donde te gusta comprarla, porque ya sabes que ahí está bien. Es lo mismo, nunca podrías mostrar demasiado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No hay ley que lo condene. Y llegamos al último apartado, que he puesto como el resultado de los resultados de andar en la carne o en el espíritu. Dice el pasaje, estos últimos versos, manifiestas son las obras de la carne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, ya se los he dicho otras veces. Y entre esas otras veces está, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y muchos de estos elementos están dentro de las obras de la carne. No van a heredar el reino de Dios. El resultado de satisfacer los deseos de la carne, pues es no heredar el reino de Dios. En otras palabras, el resultado del pecado es muerte eterna. El pecado te va a llevar a muerte. No vas a heredar el reino de Dios. Pero en contraste, dice Pablo por ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Porque acuérdate que decíamos del inicio, estamos en este conflicto todos los días, todo el tiempo. Entonces, si tú crucificas la carne con sus pasiones y deseos, va a haber otro resultado. Y este tema de crucifixión, pues obviamente era el método, o era un método muy drástico para hacer a alguien morir, pero de forma metafórica se puede crucificar la carne para destruir su poder absolutamente, de forma metafórica. Por eso se habla de crucificar a la carne. Y Pablo en Romanos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acuérdate que decíamos que eso es gracias a la cruz. No es por tus buenas obras, por tus buenas intenciones, porque tú te crees muy espiritual, sino porque es gracias a la cruz que podemos decir que mi carne sea crucificada juntamente con Cristo ahí en esa cruz. El comentario bíblico Mundo Hispano dice, la analogía paulina de la crucifixión de la carne no quiere decir que los deseos carnales hayan muerto. O sea, ahí van a estar. No es apagar el switch y ya se acabó. La crucifixión de la carne quiere decir que el poder de la carne o del viejo hombre ha sido quebrantado. El poder del Espíritu en Cristo Jesús puede mantener el dominio de la carne sin ningún poder en el creyente si él camina en el poder del Espíritu. Para el creyente el poder de la carne ya no es como antes, que estaba esclavizado en su dominio. Y por eso nos toca ver unos testimonios tan increíbles que la gente a veces se saca totalmente onda, que dice, ¿cómo? ¿Ya ni siquiera tomas una sola copa? ¿No? Nada. Pero si tú comenzaba tu borrachera, pausaba solo el martes, ya no tomo nada. Y así lo vemos con N cantidad de testimonios, que se ve que ya no hay una esclavitud a esa naturaleza de pecado. Puedes seguir teniendo el deseo y por eso tiene que tener cautela, como te ponía el ejemplo de mi amigo, pero ya no está esa esclavitud como antes sucedía, de que no podía parar, que lo que quería hacer no lo hacía y que ya aborrecía incluso lo que estaba haciendo. Si queremos aceptar a Cristo como Salvador, debemos apartarnos de nuestro pecado y clavar voluntariamente nuestros malos deseos naturales a la cruz. Esto no significa, sin embargo, que nunca más volveremos a ver rasgos de estos deseos nuevamente. Como cristianos todavía tenemos la capacidad para pecar, pero hemos sido liberados del poder del pecado y no debemos dejarnos dominar por él. Cada día debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios y a su control, clavándonos en la cruz de Cristo y momento a momento aspirar el poder del Espíritu para sobreponernos a ellas. Y vuelvo a hacer el ejemplo de lo que sucede con Alcohólicos Anónimos. La frase, un día a la vez. Un día a la vez. Otra vez hoy, reconozco que Dios me puede ayudar, esa es una de las cosas que ellos dicen. Y dos, pues este es un nuevo día porque hoy otra vez me tengo que cuidar. Ahí dice, cada día tienes que entregarle esas tendencias pecaminosas a Dios.
El pasaje, uno de sus últimos versículos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la Nueva Versión Internacional dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El fruto es producido por el Espíritu, desarrollado y mostrado en nosotros cuando nos sometemos al Espíritu de Dios. Es la evidencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas que muestra nuestra madurez espiritual. El mostrar el fruto del Espíritu es una manifestación de una vida transformada por el poder de Dios. Y el resultado de andar por el Espíritu es entonces tener vida. El resultado de las obras de la carne, no heredar el reino de Dios, muerte. El resultado de andar por el Espíritu, vida. Otro contraste más que ocupa Pablo. Y termino con un par de frases. Dios está interesado en que cada parte de nuestras vidas, no solo espiritual, en cada parte de nuestras vidas, no solo la espiritual, al vivir por el poder del Espíritu Santo debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios, emocional, física, social, intelectual, vocacional. Pablo dice: eres salvo, por lo tanto vive de acuerdo a esta realidad. El Espíritu Santo es la fuente de su nueva vida, de modo que camine con Él. No permita que nada o nadie más determine sus valores y normas en cualquier área de su vida. Y esta otra dice: el vivir en el Espíritu es la raíz o el corazón de la vida cristiana. El andar en el Espíritu es la manifestación de esa vida espiritual. El fruto del Espíritu es la evidencia del carácter espiritual del cristiano. El Espíritu da vida nueva y el cristiano debe mostrar esa nueva vida en el caminar en este mundo. Y entonces, antes de detallar esos elementos del fruto del Espíritu, vamos a primero revisar un par de cosas detrás de las obras de la carne, para que todavía cobre más sentido el por qué se espera que nosotros estemos dando fruto con nuestra vida. Te invito a que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, yo te doy gracias por esta escritura, te doy gracias por este pasaje. Te doy gracias por lo que Pablo nos enseña acá. Y si bien, Señor, hoy no hemos detallado de qué va las obras de la carne y a qué corresponde cada elemento del fruto del Espíritu, yo te pido, Señor, que el día de hoy sí podamos optar por andar en el Espíritu en lugar de simplemente seguir cumpliendo los deseos de nuestra carne. Señor, tú conoces cada persona que nos encontramos en este lugar. Tú sabes con qué batallamos. Tú sabes cuáles son nuestras luchas diarias. Y yo te pido que tengamos esa disposición y esa diligencia para clavar esos malos deseos en la cruz del Calvario. Y entonces, en lugar de someternos al poder y al dominio y al reinado del pecado, que podamos estar sometidos a quién eres tú, Señor, y que queramos imitarte, que seamos guiados por el Espíritu y que en consecuencia ese fruto sea evidente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias, los que tenemos hijos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en la escuela, en el trabajo, Señor, con las personas que tal vez se vuelve más complicado. Te lo pido, que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Y que esta iglesia Ebenecer se caracterice por manifestar ese fruto del Espíritu. Ayúdanos en las próximas sesiones que estaremos estudiando este pasaje a mayor profundidad. Sé tú con nosotros, guíanos, Señor, y permítanos seguir aprendiendo y sobre todo poniendo en práctica tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Que el Señor les bendiga.